Vamos a estudiar hoy Isaías 8 del 9 al 22. Voy a leer hasta el verso 17 como una introducción. Dice: reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de tierras lejanas, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado, y proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a lo que ellos llaman conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, sí, en él confiaré. Hemos estado viendo que desde el capítulo 7 Isaías se enfrenta con el rey Acaz y le proporciona, le da a elegir entre el camino de la fe y el camino del apoyo, y ha seguido de alguna manera en la misma sección, ¿verdad? Hay una parte del pueblo que está apoyando a Acaz en buscar ayuda en Asiria, y hay una parte del pueblo que está escuchando la voz del profeta Isaías, creyendo que Dios es quien deben confiar y que Dios es quien los va a librar, que no es correcto apoyarse en una nación que adora a otros dioses y que al final se va a terminar en un enemigo del pueblo, como está profetizando Isaías. Aquí hay una referencia desde el capítulo 7, vemos que el profeta anuncia la señal de que va a nacer Emanuel. No dice cuándo, pero Emanuel ya es real, y entonces en la primera parte del capítulo 8 anuncia que viene esa inundación, pero como la tierra de Judá pertenece a Emanuel, no va a destruir, va a destruir Siria y Damasco, va a destruir Samaria y el reino del norte de Israel, pero aunque va a inundar Judá, no la va a destruir porque esa tierra pertenece a Emanuel. Lo interesante de esta sección es que en el verso 10 leemos: porque Dios está con nosotros, y esa es la misma expresión Emanuel. Aquí Isaías está vinculando la sección anterior con esta y está mostrando que en el versículo 8 de Isaías 8, Emanuel comparte el sufrimiento de su tierra, pero aquí él frustra los planes del enemigo. El enemigo puede planear y hacer muchas cosas, y sí, puede venir, sí, puede sitiar la ciudad, pero Emanuel va a frustrar sus planes. ¿Por qué? Porque Emanuel está comprometido con proteger a su pueblo. Y esto nos muestra que Emanuel es tanto una persona como la verdad de su manifestación. Emanuel un día va a nacer como el Mesías, pero ya está en medio de su pueblo trayéndole seguridad. Y la pregunta que siempre vuelve a surgir de alguna manera, que tenemos que recordar de los pasajes anteriores y de este pasaje, es: ¿qué es lo que nos mantiene seguros? ¿Dónde está la fuente de nuestra seguridad? Y aquí el encuentro con Acaz obviamente nos mostró que Acaz decidió rechazar a Dios como su fuente de seguridad, y juntamente con una parte del pueblo decidieron depender del mundo y rechazar el camino de la fe. Pero la presente sección nos muestra de que hay un grupo de gente dentro del pueblo de Israel que elige la fe, que elige confiar en Dios. Es el remanente fiel, ese remanente que volverá, que anunciaba el primer nombre del hijo de Isaías, Sear Jasub, que significa el remanente volverá. No solamente significa que va a haber un grupo de sobrevivientes, sino significa que hay una distinción en medio del pueblo. Los que están siguiendo al rey, politizados, secularizados, aunque dicen ser el pueblo de Dios, y aquellos que dentro del pueblo de Dios marcan una diferencia por su fe, porque miran a Dios y confían en su palabra.
Eso es como lo principal de esta sección. La sección de hoy se compone en dos partes, del versículo 9 al 15. La presencia del Señor es el punto de diferenciación, primero entre los demás pueblos y el pueblo de Dios, y luego entre el pueblo y el remanente fiel. Y de los versículos del 8 al 16, la fe es la marca de diferenciación. Obviamente dentro de el mismo pueblo de Israel, unos que deciden confiar en Dios y otros que deciden no confiar en Dios. Así, el pasaje expone la verdad central. La verdad central que nos muestra Isaías es que hay un pueblo dentro del pueblo. En el conflicto de las naciones, el pueblo de Dios está seguro, pero la nación misma se va a derrumbar. Y dentro de ese derrumbe interno de la nación hay un grupo que está seguro, hay un remanente fiel. No dejan de ser afectados por lo que viene para la nación, pero como están aferrados a su fe en Dios, Dios va a honrar su fe defendiéndonos. Versos 9 y 10. Reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de tierras lejanas. Ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Emmanuel, porque Dios está con nosotros. La primera afirmación que Isaías hace es, estamos rodeados de peligros. Sí, hay otras naciones allá amenazándonos. Están las naciones del norte amenazándonos. Hay potencias creciendo como Asiria y luego viene Babilonia y más adelante van a venir otras. Pero Dios está con nosotros. Aunque ellos planeen y aunque ellos tomen consejo, si Dios no les da permiso, no podrán hacer nada contra nosotros porque Dios está con nosotros. Lo primero que Isaías hace recordar algunos pasajes. Habían ciertos himnos que se cantaban en el templo que afirmaban el reino y la soberanía de Dios. Y entre esos vamos a ir primero al Salmo 2, del 1 al 6. Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echamos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Amén. Amén. El Salmo 2 empieza diciendo que hay naciones que se subleman, que hay una tendencia en las naciones y en el hombre a rebelarse contra Dios. Cuando ven a Cristo queriendo reinar sobre ellos, cuando ven a Dios queriendo imponer sobre el reino, dicen, no, rompamos sus cuerdas. Y esa es la actitud del hombre pecaminoso y es la actitud de nuestra alma cuando dice, no, ¿para qué le vamos a hacer caso a la Biblia? ¿Para qué le vamos a hacer caso a Dios? Disfrutemos la vida, seamos libres, elijamos nuestro propio camino. ¿Qué pasa cuando hacemos eso? Dios se ríe. Dios se ríe porque realmente nada de lo que hagamos en rebelión a Él va a prosperar, todo va a fracasar, todo va a terminar en frustración. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto a su rey sobre Sión. Dios ha establecido a Emmanuel como rey y todo lo que existe va a tornarse en adoración a Él. Y todo el que le busca y aún el que no le busca va a doblar sus rodillas ante Él, porque todo fue creado por medio de Él y todo va a terminar en Él. Todo va a terminar siendo de beneficio para Él. Entonces, el salmista muestra que sí, va a haber hostilidad nacional contra Cristo, contra el pueblo de Dios, pero el Señor es el que reina. Dios es el que tiene la última palabra. Nada que suceda es porque Dios no lo permita. Y claro, Dios permite que los reyes conspiren, que tramen unidos, que digan que van a romper sus cadenas, pero Él sabe que no van a tener éxito. Él sabe que van a poder llegar hasta un límite y de ahí no van a pasar. No es el único salmo, hay otros salmos, el Salmo 46, 47 y 48 nos hablan del reino de Dios, pero vamos a ir al más cercano que quizá es en el que Isaías está pensando al decir esa palabra.
Vayamos al Salmo 46 del 6 al 11. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, y que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vemos cómo este salmo empieza de una manera muy similar. En el verso 6, bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, pero Jehová habló y la tierra se derritió. ¿Por qué? Porque el Señor de los ejércitos está con nosotros. Dios está con nosotros. Las naciones pueden tramar, las naciones pueden reunirse, las naciones pueden planificar, las naciones pueden querer inundarnos, querer destruirnos, pueden tomar consejo, pueden proferir palabra, como dice Isaías 8, 9 y 10, pero como Dios está con nosotros, estad quietos. Dice Salmo 46, 10, porque Jehová será exaltado entre las naciones, Él tiene la última palabra. Él está con nosotros, Él es nuestro baluarte, Él es nuestra defensa, Él es nuestra bandera. Cuando dice bramaron las naciones en Salmo 46, 6, es un verbo que significa estar alborotado, pero el siguiente verbo, se tambalearon, significa, tiene la idea de que se van a terminar destruyendo a sí mismas. ¿Por qué? Porque el pueblo que ataca al pueblo de Dios, como Dios no está con él, termina en su propia destrucción. El lazo que tiende, él mismo caerá en él. Ese es el destino de los que se levantan contra el pueblo de Dios. Isaías aquí está vinculando a Emmanuel, al Mesías, con Jehová, con el Rey de los cielos, con el Señor de los ejércitos, y está repitiendo lo que dice el Salmo 46, 7 y 11. El Señor de los ejércitos está con nosotros, pero está en la forma de Emmanuel. Y nos está diciendo claramente que Cristo es el mismo Jehová de los ejércitos, que es el comandante de los ejércitos angélicos del Dios de la gloria. Eso es una maravilla. Y hermanos, esto nos recuerda también que uno de los propósitos por los cuales Dios nos permite atravesar batallas, como lo vemos en Efesios 6, es compartir su victoria con nosotros. Cuando el enemigo se levanta contra nosotros, lo que el Señor quiere es darnos la oportunidad de participar de su victoria. ¿Y qué hace Él? Nos da de su armadura, nos da esas verdades que son su armadura, la fe, la verdad, la justificación, la salvación, y desde ese entendimiento, entonces nos subimos al ring, pero ante un enemigo que ya está tambaleado, que ya está noqueado, que ya está debilitado por la cruz, solamente para obtener una victoria con la cual adorar a Dios, pero con la cual también parecernos más a Él, participar de su carácter, manifestar su verdad. Eso es una de las razones también por las que seguimos habitando en este mundo donde cohabitamos con el mal. Pero, ¿cuál es nuestra seguridad y cuál debe ser nuestra seguridad? Que Dios está con nosotros. La versión en lenguaje sencillo, cuando leemos estos versos, dice: escuchen esto, naciones lejanas, de nada les sirve que se preparen para la guerra. Aunque se armen hasta los dientes, quedarán aterrorizados y destruidos. Prepárense para ser quebrantados. Planifiquen y planeen todo lo que quieran. De nada les servirá sus planes. Todo su hablar es mera charlatanería, palabras vacías, porque nada podrán hacer. La última palabra la tiene Emmanuel, Dios con nosotros. Y exactamente eso Isaías se lo dice a Siria, se lo dice a Damasco, se lo dice a Samaria, y nosotros se lo podemos decir al enemigo, se lo podemos decir a los principados y a las potestades, se lo podemos decir a los espíritus de las tinieblas. Planeen lo que planeen. La última palabra sobre nuestra vida la tiene Emmanuel, Dios con nosotros. Hermanos, hay un punto clave aquí, la inutilidad de la enemistad internacional
se extiende desde su fuerza hasta su planificación. No importa cuánto planeen ni cuánta fuerza tengan. Nada que hagan en contra del pueblo de Dios podrá tener éxito. Vayamos a Isaías 54, del 15 al 17. Del 15 al 17 dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca las herramientas para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Nada que se levante contra ti prosperará. Ningún arma forjada contra ti podrá hacerte daño. Eso sí, si tu fe está puesta en Dios y si te refugias en Emmanuel, en el hecho que Dios está con nosotros, porque esa palabra no, como vamos a ver más adelante, no aplica para Acaz, porque él mismo le está dando permiso al enemigo, él mismo le está abriendo la puerta al enemigo al confiar en el enemigo más que en Dios. Verso 11. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni les tengáis miedo. Isaías empieza diciendo, Jehová me dijo con mano fuerte, y él es como que Dios lo hubiera agarrado y lo hubiera firmado, y de alguna manera eso explica esa paz inquebrantable que Isaías mantiene cuando la corte, cuando Acaz, cuando el reino están sobrecogidos por un profundo temor, como lo vimos en el 7:2. Su tranquilidad no es la consecuencia de que él sea más valiente o que él tenga una mejor visión política. Es la voz de Dios, la fuente de su seguridad. Y esa voz de Dios le ha dicho, y hay un cambio de verbos de la persona en el verbo. Jehová me dijo es en singular, pero en el verso 12 pasa al verbo plural, no llaméis, y de alguna manera eso se podría traducir, no llamen ustedes, ni teman ustedes. Eso es un verbo que ya no le está hablando exclusivamente a Isaías, sino que le está hablando a los discípulos de Isaías, que son la gente de fe, los que están siguiendo a Isaías y los que están creyendo en el Señor. Entonces Dios toma a Isaías con mano fuerte y le da algunas instrucciones. Y lo primero que le dice es, no camines en el camino de este pueblo. O sea, no te comportes como este pueblo. ¿Y cuál es el comportamiento de este pueblo? Están llamando conspiración a algo que no es conspiración y le están teniendo miedo a Siria, a quien no le deberían de tener miedo, o a Damasco y Samaria, digamos, o a los reinos del norte que ya están por ser destruidos. Entonces, le habla a Isaías y luego le habla a sus discípulos, y la palabra que les da a sus discípulos cuando les dice no llamen conspiración es una palabra un poco difícil de interpretar, porque es un término que tal cual se puede traducir alianza, o se puede traducir traición, o se puede traducir conspiración. Se tradujo conspiración en el caso de Absalón con David, y en otro caso de otro rey, y también en otros lados del libro se traduce como conspiración. Si eso fuera la única posibilidad, es que hay gente del lado de Acaz que cuando ve a Isaías y les dice, no hagan nada, quédense quietos, no le teman a los reinos del norte, entonces piensan que Isaías está conspirando, piensan que alguien de arriba le pagó a Isaías para que Isaías dé una palabra que va a redundar en la destrucción del pueblo. Entonces le están llamando a Isaías y a su grupo conspiradores. Es una de las posibles alusiones, es una de las posibles significados, porque fue algo que le sucedió a Jeremías en una situación similar. Vayamos a Jeremías 37 del 11 al 13. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín,
estaba allí un capitán que se llamaba Irias, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo, ¿tú te pasas a los caldeos? O sea, Jeremías, a diferencia de Isaías, también les dice lo mismo. No le tengan miedo a los babilonios. Dejen que vengan y váyanse cautivos a Babilonia, porque ahí Dios los va a proteger. Pero ¿cómo tomaron las palabras del profeta Jeremías? Tú estás conspirando, tú estás del lado de los caldeos, tú estás del lado de los babilonios. O sea, no entendieron que la protección de Dios no iba a venir en la manera en que ellos se imaginaban, porque a veces nosotros creemos que Dios nos va a salvar quitándonos el problema. No, 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 Dios no nos va a salvar quitándonos el problema. Dios va a salvar transformando nuestro corazón dentro del problema, nuestra visión del problema y dándonos una paz que va más allá del problema. Y esa es una de las posibles interpretaciones. Ahora hay otra. Entonces aquí Isaías, Dios se le está pidiendo a los discípulos de Isaías que no le crean a la difamación que puede haber para Isaías. Y para nosotros esto sería, hermanos, como cuando alguien, sería como Dios diciéndonos, no llames falta de amor cuando alguien en amor te señala un pecado que te quiere destruir. O no llames desconsideración cuando alguien te anima a confiar primeramente en Dios. O no llames tonto al que por su fe en Dios ha aprendido a perdonar. O no llames irracional al que por amor dedica su tiempo y sus recursos para servir a Dios y ayudar a otros. De alguna manera, no te dejes influenciar por esos pensamientos del mundo de gente mundana que tratan de meterte cizaña en contra del pueblo de Dios, de la gente de fe, de la gente que está oyendo a Dios. Otra posible interpretación, si la palabra se traduce alianza, sería no llames alianza lo que ellos llamen alianza. Y obviamente aquí la alianza era la unión que Acaz estaba tratando de hacer con Asiria. Y lo que Isaías le estaría diciendo a la gente es, esto no es una alianza, por favor, esto es una sumisión, esto es intercambiar soberanías y riquezas por supuesta seguridad, pero están firmando su propia sentencia de muerte. Siendo así, la orden sería no llamen alianza a la supuesta seguridad política que representa Siria, pero que no quiere ayudar, sino dominar a la nación. Y trasladado a nosotros sería como, no llames bendición al dinero mal habido, o no llames suerte a la ganancia del narcotraficante, o no llames felicidad al placer temporal y engañoso del pecado. O sea, no confundas lo que está claro de parte de Dios. Pero luego les dicen, no teman lo que ellos temen, ni tengan miedo. Y obviamente lo que ellos temían era la amenaza de las naciones del norte. Y Dios está confirmando lo que dijo en el capítulo 7. Confíen en Jehová. Hermanos, la vida cristiana no es que sea una vida que no va a tener nunca temores, sino que la diferencia es dónde se focaliza el miedo. Nuestra vida debe de destacarse por ser indiferentes a los temores de la gente que nos rodea. Nuestro temor está enfocado en perder galardones, en deshonrar a Dios, como lo vamos a ver más adelante, pero no tenemos el mismo nivel de temor o no tenemos las mismas cosas que tema la gente del mundo. Dios nos dice, no le temas a la escasez porque tu Padre tiene cuidado de ti. No le temas a la incertidumbre del futuro porque tu futuro está asegurado en Cristo. No le temas a la maldad que hay afuera. No le temas a quien quede en las elecciones. No temas lo que la gente tiene miedo. Si vas a tener un temor, que sea un temor diferente a la gente que no conoce a Dios. Y eso no quiere decir no tomar precauciones, sino quiere decir que no podemos dejar como pueblo de Dios que el temor nos gobierne, porque vivimos desde la certeza que Dios está con nosotros y entonces eso no nos roba la paz. Verso 13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Las mismas palabras, temor y miedo, que están en el verso 12, se vuelven a repetir aquí y nos muestran que el enfoque del temor del grupo de discípulos no es que como pueblo de Dios seamos súper valientes. No. El punto es de que nuestro temor está dirigido de una manera diferente. Nuestras vidas están gobernadas por una conciencia teológica de un Dios que es fuego consumidor, de un Dios que manifestó su poder al sacar a su pueblo de Egipto, que derrota a sus enemigos.
Ese Dios, el Señor Jehová de los ejércitos, el guerrero, el que tiene ejércitos angélicos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Y obviamente aquí es difícil a veces explicar y entender el temor de Dios, pero el temor de Dios es esa búsqueda de vivir en constante conciencia de su naturaleza santa. Que Dios deba ser temido significa que debe ser profundamente reverenciado o honrado. Veamos algunos pasajes que nos pueden ayudar a entenderlo. Vayamos a 1 de Pedro 3, 14 y 15. Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Pablo está diciendo lo mismo. Pedro está diciendo algo muy similar. Hay gente que los va a atacar por causa de la justicia. No les tengan miedo. No pueden hacer nada que Dios no les permita hacer, sino que en lugar de tenerles temor a ellos, santifiquen al Señor en sus corazones y estén preparados para responder si alguien les pregunta el evangelio. Pero lo que esto significa es que santificar al Señor es de hecho abrazar la fe en Él que desplaza el temor hacia los perseguidores. Es valorar más la presencia de Dios, la compañía de Dios, la seguridad que Dios nos da que los ataques que puedan venir de afuera. Hay otro pasaje, por ejemplo, Hebreos 12, 28 y 29 dice: ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El punto es que si tememos al enemigo, no vamos a temer a Dios. Pero si tememos a Dios, no vamos a temer al enemigo, ni al mundo, ni a la escasez, ni al futuro, ni al rechazo, a nada. ¿Por qué? Porque nuestro temor está enfocado en honrar a Dios. El temor a Dios es ese temor que surge de la necesidad constante de honrarlo y respetarlo. No es un miedo al castigo, sino es un miedo a ser irreverentes ante su majestad. Es un miedo no como el que no usó el talento, que tenía un concepto erróneo del Señor, sino es un miedo como los que sí usaron sus talentos, un temor correcto de deshonrar la confianza del Señor que les había encomendado 2 y 5 talentos y que debían de ponerlos a trabajar porque debían de honrar la confianza de su Señor. Y aquí la pregunta para nosotros es: ¿hacia dónde está enfocado nuestro miedo? ¿Es diferente nuestra lectura del panorama económico mundial que el resto del mundo? ¿Fue diferente nuestra actitud cuando empezó la pandemia comparado con el resto del mundo? No temíamos a la pandemia, sino temíamos a no deshonrar a Dios en medio de ese tiempo de pandemia, en medio de ese tiempo que cambiaba nuestra vida como familia, como iglesia y como ciudadanos. ¿A qué le tememos más? ¿Qué clase de temor tenemos hacia Dios? ¿Un temor reverente o un temor equivocado donde tememos su castigo porque lo creemos airado y nos olvidamos de la obra de Cristo? ¿O lo que tememos es deshonrar esa gran salvación que se nos ha concedido, deshonrar esa naturaleza de santidad, de amor y de gracia que se ha extendido hacia nosotros para cobijarnos y hacernos parte de su familia? ¿Cuál es nuestro temor y hacia qué le tememos? Cuando crezcamos en el temor correcto hacia Dios, no nos va a dar miedo ni el futuro, ni los problemas, ni la escasez, ni el perder el trabajo, ni absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estamos confiados en un Padre que está con nosotros, que nos cuida, que nos protege y que queremos honrar. Y nuestro único temor es deshonrar su santidad, es deshonrar su confianza, es deshonrar su gracia. Pero es un temor diferente. Verso 14 y 15. Entonces él será por santuario, pero a las 2 casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Aquí Dios se manifiesta y el mismo Dios en medio de su pueblo va a tener
dos opciones: o va a ser santuario o va a ser roca para caer. Al remanente fiel que decide temer al Señor y no lo que ellos temen, que decide no llamar ni alianza ni conspiración lo que ellos llaman alianza y conspiración, sino que su mirada está puesta. Dios es un santuario es un lugar santo. Lo que está diciendo es Dios los va a llenar de esa presencia, de esa gloria, que ellos van a vivir como estando en ese lugar donde la nube de Dios cubrió con su gloria. Así va a ser su vida, confiados en la realidad de un Dios poderoso, de un Dios santo. ¿Por qué? Porque están decidiendo temerle a él. Sin embargo, hay otro grupo que siguió a Acaz y que le está llamando conspirador a Isaías posiblemente, y que le están teniendo más miedo a las otras naciones que a Dios. ¿Qué va a pasar ellos? Para ellos, Dios es una piedra de tropiezo, un tropezadero para caer. Y eso es algo fuerte, porque Dios está con su pueblo, pero no todos lo experimentan de la misma manera. Unos lo experimentan como santuario, recibiendo la plenitud de él, la gloria, la paz que trae él, y lastimosamente otro grupo lo experimenta como tropiezo. Y obviamente aquí es la actitud del pueblo que va hacia el camino de la perdición y aparece una piedra y se tropiezan en la piedra, pero en lugar de levantarse, en lugar de retroceder, siguen en el camino hacia la perdición y terminan siendo quebrantados. Lo que el verso está diciendo es que el pecador recibe exactamente lo que le corresponde, pero no lo hace sin que haya recibido una advertencia para detenerlo en el curso de su desastre. Es como si una piedra en el camino quisiera impedir su peligro, pero por descuido o desprecio rechaza la advertencia y sigue hacia el camino ancho, hacia el camino de la muerte. El énfasis en estos versículos es que lo que más le ofende al pecador es al mismo tiempo lo que más constituye su mayor peligro: la presencia de Dios. La presencia de Dios le ofende, la ley de Dios le ofende, el llamado a confiar en Dios le ofende, y eso que le ofende, ahí está su destrucción. Qué triste es cuando alguien oye a Dios y ante la palabra de Dios, en lugar de confiar, se ofende, le causa tropiezo, le causa caída. Vayamos a 1 Pedro 2, 7 y 8. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hay dos grupos de personas: los que creen y los que no creen. Para los que creen, Cristo es la piedra de gran valor, es la perla preciosa, es la piedra de alto precio, es la piedra angular, es la piedra fundamental desde donde construyen. Pero para los que no creen, en lugar de ser una piedra preciosa, en lugar de ser una piedra de fundamento, es una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Y cuando se topan con la palabra y en lugar de obedecerla, deciden desobedecerla, tropiezan en la palabra y caen en destrucción. O sea, el mismo Dios en su naturaleza inmutable es al mismo tiempo santuario y trampa. ¿De qué depende? De cómo respondamos ante su santidad, de cómo respondamos ante su palabra. Si respondemos con obediencia o con desobediencia, o con fe o con desprecio, con rechazo, con tropiezo. Hermanos, es un llamado a examinar cuál es nuestra respuesta a la palabra y cuál es nuestra visión de Cristo, aunque yo confío que todos aquí, para todos nosotros, Cristo es esa roca preciosa de gran valor. Básicamente, resumiendo aquí del 11 al 15, lo que está diciendo es: no sean como este pueblo, llamando conspiración al camino de la fe, ni temiendo lo que no consiste en ninguna amenaza. Si vas a tener una preocupación, preocúpate por la santidad de Dios. Teme a Dios para que Él sea tu santuario. Porque si no le temes, vas a topar con Él como una roca y te puedes quebrar los huesos.
¿Es la palabra de Dios tropiezo para nosotros o fuente de seguridad y paz? Los judíos en la época cristiana tuvieron que hacerse una pregunta. Los lectores de la carta de Pedro y de las cartas de Pablo. Y la pregunta que ellos se tuvieron que hacer ¿es Cristo tropiezo porque no se ajusta a mis expectativas del Mesías que yo esperaba, porque me retira de mi seguridad de pertenecer a una religión oficial que no está perseguida? ¿O es el fundamento de mi nueva vida el que me da paz y seguridad interna, aunque me exponga a la persecución ante Roma y aunque no me conceda en esta época la seguridad política que pensaría que me traería? Muchos lo encontraron como tropiezo, el camino, porque los exponía a persecución en los primeros 300 años de la existencia de la iglesia cristiana y lo rechazaron. Nosotros estamos en una época y en situaciones muy diferentes, pero ante una pregunta similar. ¿Valoro más la nueva vida que tengo en Cristo, la presencia del Espíritu Santo, la comunión con Dios o con la iglesia, que las comodidades que parecen ser difíciles de alcanzar por seguir a Jesús? Es una pregunta que tenemos que respondernos. La siguiente sección de hoy, de los versículos 16 al 22, es un contraste entre la fe paciente y la incredulidad impaciente. El primer contraste era entre la fe y la incredulidad, y aquí entre una fe que necesita esperar en el Señor y una incredulidad que se impacienta. Verso 16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Tanto la ley como el testimonio en los salmos se refieren a la palabra de Dios. El testimonio puede ser tal vez la palabra llevada a la experiencia, esa palabra que Dios ha testificado como verdad en mi relación con Él. La ley es la escritura tal cual y el testimonio es la escritura que se ha hecho vida en mí y que yo he vivido, como cuando los apóstoles fueron llamados a ser testigos. ¿Testigos de qué? De la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque lo habían visto con sus ojos resucitado. Atar y sellar se refieren a proteger, atesorar. Atar algo era como guardar y sellar era como asegurarlo, era como mete en una caja fuerte esto y ponle doble candado, ponle doble llave. Eso era atar y sellar en la mentalidad del tiempo de Isaías. Y lo que nos está diciendo es que nosotros como discípulos debemos de dejar que la palabra nos ate y nos selle, que nuestro corazón esté guardado y esté protegido por la palabra de Dios. Hermanos, nuestro privilegio es conocer y atesorar la palabra de Dios y su instrucción y experimentarla. Gray dice, aquí surge una nueva sociedad religiosa espiritual a diferencia de una nacional. De entre los pueblos está el pueblo de Israel, pero de entre el pueblo están los discípulos. Dentro de la iglesia están los verdaderos creyentes. No toda la iglesia es gente de fe, pero hay gente de fe ahí que está atando y sellando, en quienes Dios está atando y sellando la palabra en su corazón. Verso 17, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jehová y de Jacob, y en él confiaré. La palabra de Dios había sido atada y escrita en el corazón de los discípulos y ahora ellos desde esa certeza, desde esas promesas, ellos van a esperar en lo que Dios ha dicho que hará. Esperar y confiar son dos palabras que implican paciencia y fe. Es una palabra que en inglés sería el waiting, de necesitar un tiempo de espera. Dios no va a actuar en mi inmediatez necesariamente. Aquí Dios le está diciendo a Isaías, no voy a actuar tan inmediato. Tienen que esperar, pero tienen que confiar. Pero el que confíe en mí vivirá. El justo por la fe vivirá, como Dios le dice a Habacuc. ¿Qué es lo terrible? Que yo voy a esperar en un Dios que estoy dándome cuenta que escondió, y ahí el escondió puede también traducirse esconderá su rostro de la casa de Jacob. ¿De quién está escondiendo Dios su rostro? De los que no estaban interesados en aprender de él, de los que no estaban interesados en seguirle. Pero los que hemos oído, podemos esperar la luz de su rostro trayendo salvación. Hermanos, la fe está hecha para el día oscuro. La fe no es necesaria cuando todo va bien. La fe es necesaria cuando hay un panorama oscuro y negativo y necesitamos ver a Dios y recordar la palabra y decir, Dios me dijo que iba a venir el día malo, pero Él me ha dado una armadura para permanecer firme en el día malo. Dios me dijo que iba a venir el día malo, pero Él me dijo que su vara y su callado me iban a dar aliento en este valle de sombra y de
muerte. No es que el día malo no va a venir, es que el que ha sido atado y sellado con la ley va a poner su esperanza en el Señor y va a recordar que ese día malo, que ese tiempo de oscuridad va a venir. Y es bien triste porque Dios está diciendo que va a ocultar su rostro. Eso es una señal de desaprobación opuesta a la bendición sacerdotal de hacer resplandecer su rostro. En lugar de Dios hacer resplandecer su rostro, va a ocultar su rostro de la casa de Jacob. ¿Quién es la casa de Jacob? El pueblo de Israel. Acaz y los que apoyan a Acaz en pedir apoyo a Siria y no en Jehová. La fe es lo que nos va a sostener en los días oscuros que vienen sobre la tierra. Va a venir tinieblas de oscuridad sobre la tierra. Dios va a castigar la maldad. Pero ¿qué es lo que va a venir sobre mí? No va a venir lo mismo. Vayamos a 2 de Tesalonicenses 1, 6 y 7. Porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Verso 10, por favor. Claro. Y cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Hermanos, Dios va a ocultar su rostro de la tierra entera, como lo ocultó en el pasado de la casa de Jacob. ¿Por qué? Porque la maldad va a llegar a un límite donde Él va a venir a retribuir con aflicción la maldad de esta tierra. Pero la convicción para nosotros es que esa destrucción no viene para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Él viene a dar aflicción a los que os afligen, según 2 Tesalonicenses 1:6, a nosotros que somos afligidos viene a darnos alivio. La segunda venida no puede ser un motivo de temor para el pueblo de Dios. Es la convicción de que llegará al final la batalla que estamos teniendo contra el pecado y contra la hostilidad de un mundo que ha desechado a Dios o que está rechazando a Dios. El Señor viene para ser glorificado en nosotros en aquel día, según 2 Tesalonicenses 1:10, y para ser admirado entre todos los que hemos creído. La segunda venida debe de producir en nosotros expectativa gloriosa, debe de producir en nosotros esperanza jubilosa, debe de producir en nosotros delicia, anhelo, aleite, no temor de quedarnos ni nada que ver con eso, no. Él viene para darnos alivio. Él viene para ser glorificado en nosotros. Él viene para ser admirado por nosotros. Para eso viene, para mostrarnos un mayor nivel de su gloria. Él no viene para ocultar su rostro en nosotros. Viene para mostrarnos su gloria. Verso 18. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Aquí llama la atención cuando Isaías se pone a sí mismo como un ejemplo de fe juntamente con sus hijos y sus discípulos en la hora oscura, recordando que Dios ha tenido una relación con ellos porque ellos han estado dispuestos a buscarle. ¿Por qué? Porque Dios está con los que le buscan. Y así Él muestra que ellos, toda la familia, son presagios, y el presagio y la señal, la diferencia es que una señal dirige la atención a la verdad y un presagio es algo que solamente llama la atención. Un ejemplo de un presagio sería la zarza que no se consumía, pero una señal es, por ejemplo, el nombre Maher Shalal Hasbach. El presagio es la pancarta donde está escrito el nombre y la señal es el nacimiento del niño que muestra una verdad. La señal del primer niño también, el remanente volverá, es otra señal, y el mismo nombre de Isaías es una señal porque significa Jehová salva, y son verdades personificadas que le están dando esperanza al pueblo de Dios.
Lo interesante es que el versículo termina diciendo de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y lo que está diciendo es que el Señor que mora en el monte de Sión, que había declarado haber elegido a Sión y su intención de morar ahí para siempre, eso nos da fe. Eso nos muestra que el Señor cumplirá lo que ha prometido. Algo interesante es que el autor a los Hebreos en estos versos 17 y 18 ve a Cristo y a su iglesia resistiendo en medio del sufrimiento y ve a Cristo y a su iglesia confiando en Dios en este pasaje. Aquí Isaías y sus hijos son figura de Cristo y sus seguidores. Vayamos a Hebreos 2 del 13 al 15. También dijo, pondré mi confianza en él, es decir, yo y los hijos que me ha dado. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Amén. Cuando la Biblia nos habla de la humanidad de Cristo, Cristo se presenta a sí mismo como un Isaías, como un Salvador, donde él mismo es un modelo de confianza en Dios y nos enseña a confiar en Dios y nos fortalece nuestra confianza en Dios al verse hecho como nosotros y al decirnos, yo vine para liberarte. Yo vine para mostrarte que hay resurrección. Yo vine para mostrarte que se puede vivir en obediencia al Padre. Yo vine para mostrarte que se puede resistir al diablo con el escrito está. Entonces él nos vino a liberar del temor a la muerte. Cuando caminamos en fe como discípulos de Cristo, nos convertimos en señales, en personas de testimonio que señalan a Cristo. Cristo es una señal y los hijos que Dios le ha dado también, que somos nosotros, somos señales que confiamos en él y que nuestra confianza en él y nuestra vida de confianza en él le hacen ver a los que viven a nuestro alrededor que nuestra relación con Dios es real, que Dios es verdadero, que Dios escucha, que Dios protege, que Dios transforma nuestra vida. Hermanos, Dios nos ha llamado a ser señal. Y la sección termina de los versos 19 al 22, donde Isaías ha advertido que se eviten las opiniones y alarmas populares y ahora les advierte contra la religión popular y la superstición. Y como ese pastor y maestro cuidadoso les advierte de que la presión incrementará, pero hay una alternativa positiva y también hay una clara advertencia. 19 y 20 dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores o medium y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Aquí hay un contraste entre el espiritista con el profeta, el espiritista trayendo una palabra que nunca, aún en la Biblia hubieron personas que trajeron, por ejemplo, Samuel vino de los muertos y, por ejemplo, el rey de Babilonia aparece en el Seol y los muertos le hablan, pero no le dicen nada que no sepa, pero el profeta trae una palabra segura del Señor. Hay un discurso del mundo representado por los adivinos, por los influencers, por los medios y está la palabra de Dios. La ley y el testimonio son los recursos verdaderos y suficientes de los discípulos. El mundo va a necesitar mediadores como los medium para consultar a los muertos, para consultar el mundo que está condenado a muerte y una verdad que viene de la muerte. Pero nosotros tenemos otro recurso. Y si nos ha amanecido y si la luz de Dios ha llegado a nosotros, no nos vamos a dejar influenciar por una voz que viene desde un ámbito de muerte, de gente que no tiene luz, de gente que no tiene esperanza, porque no les ha amanecido, porque hablan desde la ignorancia, porque están cegados por las tinieblas, cuando nosotros tenemos un amanecer. Y es interesante porque también el amanecer representa, ¿verdad?, esa esperanza de cambio. Y sin embargo, a ellos no les va amanecido y se puede hasta traducir, no les amanecerá nunca. No hay una esperanza de futuro mejor para ellos. Hermanos, abrazar una sabiduría meramente humana es revelar un estado de desesperanza. Y rechazar la palabra del Señor es abrazar la desesperanza. Verso 21 y 22.
Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey, a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Es una nota triste el final, pero no sin dar la clave. A la ley y al testimonio, a la ley y al testimonio. Ese es el consejo del profeta. Pero los que no sigan a la ley y al testimonio, los que vayan a consultar a los médiums, van a terminar en el exilio. Aquí es una imagen de gente atravesando la tierra como cautivos, yendo fatigados, yendo hambrientos, yendo con hambre, lamentando su cautividad, volteando a ver y maldiciendo a su rey, a una realeza davídica que han traicionado, y a su Dios, a un Dios en el que no han querido creer. Y somos tan descarados los seres humanos, que después de no haber confiado en Dios, de no haber creído en Dios, a veces nos atrevemos a reclamarle. ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué, Dios? ¿Qué he hecho yo? No confiaste en mí, no me creíste, no me seguiste, no me obedeciste. Esa sería la respuesta de Dios para muchos que le reclaman. Pero a Dios no le interesa tampoco responderles. Pero la imagen es clara. Van al exilio soportando privaciones, exasperados política y espiritualmente, sin esperanza del cielo, de la tierra o del futuro. Va a ser irónico escuchar a la gente proferir una maldición contra un Dios en el que no han creído. Pero el tema predominante en el verso 22 es la oscuridad. De hecho, hay 3 palabras diferentes en el hebreo que se traducen tinieblas, oscuridad, y no tenemos una tercera palabra en español, pero en hebreo sí hay, y lo vuelven a traducir tinieblas. Y lo que nos muestra aquí es que nos recuerda las palabras de Cristo. Amaron más las tinieblas que la luz. Y manifestaron que amaban más las tinieblas porque iban a la oscuridad, a los medios, a consultar a los muertos. ¿Y qué hace Dios? Darles lo que amaban. Oscuridad alrededor, oscuridad por delante. ¿Por qué? Porque oscuridad es la consecuencia de abandonar a Dios y de rehusar su testimonio y su ley. El énfasis de los últimos 3 versículos que enfatiza lo que ya se dijo antes es la importancia de las escrituras. De hecho, una versión traduce, cuando la gente diga, pruebe con los adivinos, vaya a consultar al brujo, ¿por qué no aprovechan el mundo de los espíritus para ponerse en contacto con los muertos? Dígales no. Nosotros vamos a estudiar las escrituras, porque las personas que intentan las otras formas no llegarán a ninguna parte. Solo a un callejón sin salida, frustrados y hambrientos, sin lograr nada. Cuando nada sale bien, se enfadan, maldiciendo primero al rey y luego a su Dios, mirando de un lado para otro, arriba y abajo y de lado, y sin ver nada, una pared en blanco, un agujero vacío, terminarán en la oscuridad sombría. Hermanos, algo que llama poderosamente la atención en toda esta sección es el hecho de que Dios está con nosotros. No elimina la necesidad que tenemos de sellar y atar la palabra en nuestro corazón y de creer y confiar en esa palabra que Él ha hablado. Dios está con nosotros, pero si no estudiamos la palabra, si no conocemos lo que Él ha dicho, si no entendemos la revelación, nos vamos a perder de que Él sea un santuario, nos vamos a perder de que Él nos inunde de su paz, nos vamos a perder de tener la seguridad que viene de Él. Necesitamos entender que la realidad que Dios está con nosotros nos lleva a la realidad de que Dios ha hablado y nos lleva a la necesidad de oír lo que Dios ha dicho para estar seguros en su realidad. Hay 2 pueblos dentro del pueblo: el pueblo incrédulo y el pueblo de fe. El pueblo de fe teme a Dios y le cree, pero se dedica a estudiar la palabra. Hermanos, hay amenazas allá afuera, pero buscar afuera la salida sería elegir la derrota y la desesperanza. Cuando tenemos a Emmanuel, Dios con nosotros, cuando nos ha dejado su palabra para que confiemos y esperemos en Él, con la certeza de que Él actuará como lo ha revelado en su palabra. Termino con algunas preguntas de reflexión. ¿Es notorio para ti la diferencia que Dios hace de su pueblo en medio de los pueblos y de los que viven por fe en medio de los que han perdido el sentido de lo que significa ser pueblo de Dios?
Cuando empezó la pandemia, ¿fuiste contaminado por el temor que atrapó a muchos o mantuviste tu confianza firme en el Señor que te ha hecho muchas promesas? ¿Notaste como uno de los principales medios en que Dios está con nosotros es la palabra de Dios, la ley y el testimonio? Vives por fe, confiando en la palabra de Jehová, meditando en su palabra para que tu fe sea fortalecida y tu esperanza sea incrementada y puedas desde ya vivir esa gloria que todavía no ves y desde ya amar a que todavía no ves, pero esperas. Vives con tu mirada puesta en el siglo venidero. Señor, te damos gracias por tu palabra y por recordarnos que tú estás con nosotros, pero gracias también por hacernos ese llamado a confiar en ti, a esperar en ti, a atar la ley y el testimonio en nuestro corazón, a atesorar tus palabras y a atesorar también las experiencias en las cuales tu palabra se ha hecho vida en nosotros. Señor, ayúdanos a experimentar la realidad de que tú seas un santuario para nosotros. Queremos que seas esa piedra amada, elegida, preciosa. No permitas, Señor, que te pases a convertir en una piedra donde tropecemos por incredulidad. Guárdanos de la incredulidad, guárdanos de temer lo que el mundo teme, Señor. Guárdanos de calificar el valor de las cosas como el mundo las califica, Señor. Ayúdanos a ver desde tu perspectiva, a pensar desde tus pensamientos, Señor, y a creer, esperar y confiar plenamente en ti. Te lo suplicamos, Señor. Ayúdanos por tu Espíritu, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén.